Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Misión Mundial. Todo hombre tiene una misión y también la tiene en el mundo. Esto es Misión Mundial. Bienvenidos nuevamente entonces, hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante porque pues ¿a poco no se han ustedes puesto a pensar si han hecho alguna cosa bien, alguna cosa mala y necesitan ustedes ser perdonados o ustedes en su caso también perdonar, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar un poco la filosofía, la fenomenología del perdón desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional. Y me da mucho gusto presentar a mi única invitada aquí, mi unipanelista, ya me estoy hasta trabando yo mismo, pero es Rita del Pilar Hernández Pacheco. Ella ya nos ha acompañado en otros programas anteriormente con varios de esos análisis sobre filosofía transgeneracional que nos han servido muchísimo también y ahora vamos a pasar a un tema en el que nos va a certificar que realmente le hemos dado el clavo en algunas cositas que ella ha estado también analizando, como es el caso de la personalidad de Donald Trump, y la vamos a ver en un momento también, pero vamos a analizar también otras cuestiones internacionales, como lo es el plebiscito de Colombia, que resultó que para todo mundo se salió por la tangente básicamente, por el no y no el sí. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver qué fue lo que sucedió desde otro punto de vista. Ya lo vimos la vez pasada con un analista que se llama Mario Rey. Él es colombiano y se nacionalizó en México. Pues nos dio un punto de vista sobre cómo se ve esto desde el punto de vista histórico, literario y sobre todo también de la vida civil del colombiano. Ahora vamos a verlo también desde la perspectiva de la filosofía transgeneracional. Rita, pues nuevamente te presento acá y bueno, ya estás en pantalla. Te agradezco mucho que estés nuevamente en el programa y con nuestra audiencia también. Bueno, si quieres, damos contexto otra vez de qué es la filosofía transgeneracional. Por favor, claro. Y entonces volvemos a retomar el punto de que no somos solo individuos, somos un grupo de personas que vivimos en un contexto familiar, en un contexto nacional, en un contexto mundial. Entonces, el pertenecer a esos grupos va permeando el actuar de todos nosotros de una forma muy significativa, porque lo que hacemos es compartir memorias. Okay. Memorias de nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, abuelos, padres, memorias religiosas, ¿no? Si nuestros ancestros fueron budistas, o si fueron judíos, o si fueron cristianos, musulmanes, eso en terceras y cuartas generaciones parece como que estuviera extinto, y resulta que no, que emerge a veces en una forma muy agresiva y a veces en una forma muy sutil. Normalmente cuando nosotros tenemos ese tipo de manifestaciones evidentes y muy fuertes es cuando la filosofía transgeneracional entra a permitirnos estudiar desde dónde estamos actuando. Como bien decías, desde dónde actúa nuestro amigo Donald Trump. Claro que sí. Es que recuerdo básicamente la vez pasada que estuvimos analizando su personalidad, cómo la historia familiar, ¿no? Lo define totalmente. Bueno, lo que hizo su abuelo, las actitudes que hizo cuando estaba, digamos, allá incursionando en el negocio del entretenimiento, que en ese entonces el entretenimiento sería como las bailarinas, las chicas que acompañan también a los trabajadores, a los obreros, a los gambusinos que iban en busca del oro, y pues era pues como una pauta como para darle una disipación a eso, esa rudeza del trabajo, ¿no? Ajá. Fíjate que aquí hay algo muy importante en la filosofía transgeneracional, en la biodescodificación biológica de las enfermedades también, cuyo soporte es buscar las metáforas en el lenguaje y en la actuación del individuo. Entonces, disculpen ustedes, voy a ser muy gráfica, ¿no? Okay. Pero si Donald Trump dijo, las tengo tomadas a las chicas de los genitales, la metáfora es que alguien en su familia vivió a partir de esta situación muy específica, ¿no? Y que, o sea, no eran nada más damas de compañía, ¿no? O sea, eran burdeles, había compra, venta de placer,
pero también de situaciones muy interesantes que son la compañía. La compañía para esos hombres que eran gambusinos, que eran las personas que estaban extrayendo material de estas tierras. Sí. Y entonces es interesante porque pues es como si el abuelo estuviera hablando, ¿no? O sea, directamente dice, ¿sabes qué? Mi negocio ha sido este. Ajá. Y además... Tiene razón, sí. Sí, o sea, sí, mi sí, negocio, es cierto, o sea, es como si el señor que vende, que tiene la ferretería, el español que tiene la ferretería, dijera, hombre, pues es que las tuercas es lo mío. Exactamente está diciendo lo mismo. Que bueno, o sea, ahí no quiere decir que, o sea, que uno lo tenga que compartir. Simple y sencillamente lo que nos permite es escuchar y saber desde dónde está actuando y decir, ah, ok, está manifestando esto sin querer tomar después partido para nada. Okay. ¿Por qué? Porque cuando tomamos partido y entonces nos sentimos ofendidas y nos sentimos lastimadas, entonces nos asumimos como víctimas. Okay. Bueno, es interesante porque, bueno, realmente como que la filosofía transgeneracional, yo realmente, como te lo comento, yo no la conocía. He estudiado filosofía, pero nunca había visto yo este aspecto, que es muy interesante. Y me parece que también muchas personas no la han conocido muy bien. De hecho, uno de los comentarios que nos hicieron ahí en Amigos de Embajadas TV y en Misión Mundial también, pues nos decía que era una barrabasada, ¿no? Más o menos ahí, bueno, pero bueno, y ya no quiso responder cuando le dijiste, bueno, te invito a que lo platiquemos, lo dialoguemos. Moisés Edwin, te estoy hablando a ti, ¿eh? Moisés Edwin. Sí, es un viejo compañero también que estuvo en Novedades, en el periódico Novedades, pero así es su carácter también, y también es interesante, digo, porque bueno, habría que convencer también a este tipo de personas también, que aunque son compañeros, también siempre tienen una mentalidad un poco crítica y fuera de contexto, porque no les gusta mucho, ¿no? Fíjate que un filósofo transgeneracional se convierte en un historiador de primer momento. Es un filósofo también porque está muy enfocado precisamente a la interpretación de la vida, ¿no? Y del quehacer humano en muchos aspectos, como ya lo habíamos platicado, que por ejemplo analizábamos el caso de que si Benjamin, el filósofo Walter Benjamin comparaba el capitalismo con la religión. Con la religión, en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un filósofo, y bueno, ¿qué haría un filósofo transgeneracional? Decir, ay, a ver, ¿dónde están las pautas de la religión que pudiera compartir el capitalismo y dónde el hombre ha permitido que trasciendan estas pautas, como las pautas religiosas? Porque como yo te decía al principio, quien nace en una institución religiosa está permeado todo el tiempo, y aunque no quiera, sus hijos y sus nietos también lo van a estar, aun cuando ellos asuman un estado de libertad aparente, siempre van a estar condicionados ciertos aspectos de su vida a esto. Entonces, lo que yo le explicaba también ese día del artículo que posteé, es que el filósofo transgeneracional también es un visionario, porque sí busca nuevos caminos, pero también tiene que mirar más allá. Entonces, lo que yo miré más allá de esta chica es que tenía un aspecto alemán, que yo lo hilé a lo mejor con la alemana que me hizo a mí sentido, que es la licenciada Sheinbaum, que fue secretaria de Desarrollo... De Ecología. De Ecología, del Distrito Federal. Entonces yo las vi y las empaté, y no me quedé con el gusanito. Fui y pregunté, oye, ¿tienes ascendencia alemana? Y me dijo, efectivamente, mi abuela, ¿no? Era Schulenberger. Schulenberger. Entonces, y se casó con un mexicano, estuvieron en Michoacán. O sea, a eso se dedica el filósofo transgeneracional, a poder mirar más allá para poder ir tejiendo los hilos que le permitan al individuo retomar el linaje, retomar su historia para fortalecerlo. Oye, pero es que sí resulta a veces complicado, yo creo, porque estamos hablando de una personalidad que tiene, cuya historia se parece como si fuese una estela, como un cometa que trae una cauda, ¿no? Más o menos así.
Y creo que aparentemente no, las personas somos así, pero esos expertos como que ven esa cauda, ¿no? Exacto. Caramba, mira, pues así como ese tipo de cosas que hay, por ejemplo, las ondas radiales o las electromagnéticas que no las vemos, pero que están presentes allí. ¿No? Entonces, a veces me hace muy curioso y a ver si un día le podemos analizar a nuestro amigo Benjamin Chalupinsky, que pues, seguramente nos está viendo allá en Gran Bretaña. En Inglaterra, en Birmingham. En Birmingham, Inglaterra. Entonces, pues digo, él debe tener un estudio muy interesante para ti, ¿no? Yo creo que polaco, mexicano. Fíjate que me llama mucho la atención porque cuando yo conocí al buen Beniamino, inmediatamente le dije, oye, ¿por qué es Chalupinsky con Y? ¿No? Ajá, y le dije, no debería ser con I, latina. No, ¿por qué es con I latina? Es con I latina, Ajá, sí. le digo, no debería ser con Y, le dije, ¿y no tienes antecedentes judíos? Y me contestó, bueno, mi familia es católica, dice, pero por ahí ha de haber algo. Y le dije, híjole, ¿qué te crees? Le dije, que yo creo que sí, porque estás platicando conmigo. Y ya ves que yo tengo cierta historia con lo judío español. Claro. Entonces, le dije, yo creo que sí, seguro sí, sí traes algo por ahí, alguna venita por ahí. Y le dije, aunque creo que le dije, además como que tu apellido, si lo pronunciamos, porque se escribe con CH, si lo pronunciamos como castellano, vendría siendo Chalupinsky. Sí, claro. Entonces yo le decía, pues de Chalupinsky a Chalupas, le digo, y chef, total. Pues es que algo de mexicano tienes por ahí. Oye, delicioso, ¿no? Delicioso. Tiene un apellido delicioso. Tiene un toque mexicano en el apellido. Bueno, muy bien. Bueno, pues lo continuamos platicando si quieres y pues mientras tanto nos vamos a un corte, a ver si nos podemos hacer unas chalupas y nos las comemos. Chalupinsky, te saludamos desde aquí. Volvemos un minuto. Te lo solicitamos. Claro que sí. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos nuevamente en Misión Mundial. Qué bueno que están aquí. Pásense de una vez. Ya vénganse para acá. ¿Qué están haciendo Todos, allá, hombre? ya llegaron las chalupas. Bueno, pero ya nos traerá nuestro amigo Beniamín Beniamino. algo para compartir con toda nuestra audiencia. Bueno, pues estamos platicando la introducción que se llama el programa El Perdón y su visión desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional, ¿no? Uh-huh. Chistoso, pero estábamos viendo que hoy coincide un día del perdón, ¿no? Tal vez en otra cultura, pero es interesante que haya coincidido el día del perdón acá. Platícanos un poco, porque eso se llama ¿cómo? Eso se llama Yom Kippur. Yom Kippur, claro que sí, es de la tradición judía. La tradición judía. Uh-huh. Entonces hoy es el día por excelencia precisamente para ponerse en paz uh-huh. con las personas. Claro, o sea, desde antes de Año Nuevo ya se viene haciendo un trabajo donde estás reconociendo todos esos momentos y todas esas fallas, entre comillas, que tuviste con las personas. Entonces, uh-huh. antes de Año Nuevo lo que haces es ir y solicitar uh-huh. Pues una reconciliación, sí. Una manera de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, lo siento, estamos en esto juntos, vamos a seguir adelante. Y hay un concepto muy, muy bonito dentro del judaísmo, que sí. es el concepto de la teshuvá. Teshuvá. La teshuvá es, la traducción del hebreo al español vendría siendo como retorno. Uh-huh. Entonces, okay. lo que estamos procurando es, de este momento presente, retornar a ese momento del pasado y hacer una transformación. Uh-huh. Entonces, aquí también entra, ya sé que a lo mejor bajo el término muy ortodoxo judaico, a lo mejor no lo miran así, pero dentro de, por ejemplo, la mística, que es la cábala, para ellos sí hay una aproximación a la cuántica, en donde si tú viajas al pasado metafóricamente y estás con una persona, estás modificando tu tiempo presente y tu futuro. ¿Cómo no? Entonces, entonces todo este periodo ha sido el periodo para poder entrar en este tema de la teshuvá. Uh-huh. Entonces, hoy precisamente coincide que vamos a hablar del perdón. Yo creo que en uno de los aspectos más interesantes, porque también el judaísmo lo que procura mirar es qué aprendiste a partir de esta relación con esa persona que solicita tu perdón, o qué enseñanza le vas a dejar a la persona a la cual tú le estás solicitando perdón, sí. y poder hacer un intercambio. O sea, cambiar eso que sucedió, quitar eso negativo y poner una situación que te permita en positivo tener crecimiento. Ok. Eso, bueno, ya que estamos precisamente con Yom Kippur, que es es una tradición que está por empezar, ¿no? O sea, ya empezó, ¿no? Ya empezó. Ya empezó, a las 7:05 de la noche. Precisamente empezando el programa. Entramos hasta eso, sí. Hasta eso. Es curioso, ¿no? Ajá. Porque no fue nada organizado establecido ni nada de esto, fue nada más que decidimos que íbamos a tratar el perdón por lo que ha pasado con la personalidad de Donald Trump y lo de Colombia. Pero sí. Sucede que le atinamos, bueno, y eso yo creo que está muy bien, ¿no? Está mucho muy bien. Pues yo creo que dentro de estos temas de la filosofía transgeneracional y de los temas de espiritualidad, yo creo que precisamente el inconsciente, los inconscientes colectivos se van acomodando, entonces yo por eso les decía que no diéramos
por perdido a aquellas personas que dijeron sí queremos paz. Porque esas personas, en el caso de Colombia, porque entonces van empujando a otros inconscientes a que se vayan moviendo, a que haya pautas, a que haya programas como este, a que haya YouTube, gente que escribe en un blog, en una página. Y también hay que comprender que aquellos que dijeron no, también están en una posición que merece ser analizada. Porque ese no también tiene un trasfondo y creo que es interesante que lo podamos mirar. Por supuesto. Pero yo creo, estoy viendo que dicen, todo el mundo dice por ahí, hasta han sacado luego estos como capsulitas de comentarios al respecto del plebiscito, y dicen que pues no es que sea una votación contra la paz, sino es contra las FARC. Yo creo que de todas maneras está mal, ¿no? Bueno, realmente es contra la paz, ¿no? ¿Era la paz o no la paz? Las FARC o no las FARC, pues lo hubieran puesto así, entonces, no, el referendo es contra las FARC y lo hubieras hecho así, pero no era, ¿estás de acuerdo con este acuerdo de paz? Y dijeron que no. Entonces lo están como medio cambiando y a mí se me hace como que están metiéndose más en problemas todavía. ¿Cómo lo analizarías esto desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional? Bueno, si quieres vemos esto y luego regresamos también porque coincidentemente mañana también es una fecha interesante. Caramba, sí. Para América. Ah, claro, sí. ¿No? Por supuesto, el 12 de octubre. El 12 de octubre, porque va muy ligado. O sea, yo te digo que un filósofo transgeneracional es un historiador también. O sea, tiene que ir a documentarse, ir a aquellos lugares. Cada vez que tú vas a un estado, vas a un país, a hacer un trabajo de constelación familiar, que es la aplicación práctica de la filosofía transgeneracional, tienes que saber exactamente qué pasó en ese lugar. Ok. ¿Y cómo lo ves entonces? Porque, ¿cómo lo veo? Ahorita te voy a decir. ¿Cómo lo veo? Fíjate que yo empecé a analizar desde el surgimiento de las FARC, ¿no? En el aspecto de Colombia. Es que como que nos quedamos en ¿cuál de los dos? Primero Colombia. Ok, perfecto. Colombia. Sí. Entonces, respondiendo a la pregunta, empecé a ver el surgimiento de las FARC después del bogotazo del golpe de Estado. Sí. Y entonces ha sido un intentar otra vez poder pactar la paz. Y cada vez, al menos 3 veces, se ha tratado de pactar la paz con una contraprestación para el grupo que se levantó, que es que tenga una fuerza política. Y las 3 veces han fallado. O sea, no han podido hacer una reivindicación del concepto que ellos mantienen en su lucha. Entonces, esta vez, para mí ese no, fíjate que no fue en contra de la paz, sino en contra de hacer lo mismo por 3ª o 4ª vez. De no salir del círculo vicioso. De no salir del bucle, se le llama, del espacio-tiempo donde ya se atoraron infinidad de veces. O sea, aquí tendríamos la oportunidad de poder hacer algo diferente. Es una preocupante, ¿no? Sí, eso es muy preocupante porque o sea, no me gusta ponerlo así, pero estás a 2 segundos de que vuelva a pasar lo mismo y entre otro proceso en donde se sigan desgastando, porque si tú analizas la historia, cada presidente ha tratado de tener un acuerdo de paz con las FARC. Y después no se entienden, no se llega a nada y después otra vez empiezan a desgastarse armamentísticamente y entonces vuelven a entrar. Bueno, es que también llegando a esto, bueno, ¿qué es lo que está prevaleciendo? Porque el perdón también necesita el olvido, se necesita también olvidar, va acompañada de la memoria. ¿Qué cosa es? Porque hay un museo incluso aquí que se llama memoria y tolerancia. Memoria y tolerancia, ¿no? O sea, como que la memoria es importante, o sea, de la memoria surge también el perdón, ¿o no? ¿Qué cosa tenemos? Porque ya nos metimos en un rollo filosófico ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, lo que sucede es que la memoria, desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional, está alojada, todavía no se define si está alojada directamente en el ADN
o está alojada fuera de nosotros, ¿no? Okay, y que está vibrando todo el tiempo como una nota electromagnética en el cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la memoria, cuando se omite, tiende a repetirse. ¿Por qué? Sí. Por eso ha sido tan importante que haya espacios para esa memoria, ¿no? Los memoriales, por ejemplo, el Museo Memoria y Tolerancia, el reconocimiento que el gobierno alemán ha hecho del Holocausto. O sea, lo ha reconocido, se ha hecho responsable. Aquí lo que sucede, en este caso específico de América Latina y de Colombia, es que para que pueda empezar un proceso de perdón, se necesita hacer un reconocimiento de todas las personas que han fallecido en este conflicto. Todas, de los dos bandos. Sí. Entonces, lo significativo del perdón desde la filosofía transgeneracional es saber qué es lo que promueve que se esté repitiendo todo el tiempo la misma historia. Una vez que se puede reconocer, viajas al pasado, efectivamente sí requieres personas que hagan las veces de las víctimas y las veces de los victimarios para que puedan mirarse a los ojos, puedan pedir perdón por haber estado en un conflicto que va más allá de ellas. Porque la guerra es una entidad, va a sonar muy extraño, pero la guerra es una entidad que abraza al hombre. O sea, ha sido formada, o sea, energéticamente es una entidad. Entonces, cada vez que entran dos personas en un conflicto, están poseídos por esta situación, que es mucho más grande que ellos, porque está en la memoria. Entonces, el perdón, desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional, es reconocer mi actuar frente a ti y asumir la responsabilidad de lo que yo te hice. Y desde ese lugar manifestar que siento haberte lastimado. Y entonces tú desde ahí puedes también aceptar la responsabilidad de haber estado en ese lugar porque compartías conmigo memorias de violencia. Dos personas que comparten memorias de violencia es lo que ha constituido muchos de los movimientos armados. Pero digamos, bueno, en el proceso de comunicación, si alguien no recibe bien el mensaje o alguien no sabe emitir bien el mensaje, no se van a entender. No, en el caso del perdón y el olvido, digamos, el que perdona cómo tiene que ser y el que recibe el perdón cómo debe hacer. No, es que, o sea, no es un punto en donde olvides. O sea, no es un punto en donde digas, ¿sabes qué? No pasó nada. No, sí pasó. Pero lo que se está solicitando, y hay una frase muy, muy bonita en constelaciones familiares en donde la gente acepta, ¿sabes qué? Sí pasó, pero ya pasó. O sea, está allá, en el pasado. Está allá, sucedió, sí se dio, o sea, sí hubo gente que lastimó, sí te lastimaron, sé que te dolió, sé que, es más, o sea, en el caso de constelaciones familiares se le pide a una persona que haga el representante de la gente que murió y otra de la gente, de la gente, sí, de la gente que le causó la muerte. Y entonces, si tú dejas que avancen estas dos almas o estos dos inconscientes, ocurre un fenómeno muy bonito. Híjole, sí. ¿Qué sabes qué es? ¿Cuál? Que terminan abrazados. Que es, bueno, siempre lo más idóneo que hemos querido toda la vida a lo largo de la historia de la civilización humana, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita volvemos a una cuestión que quisiera plantearte, pero ahora los que nos van a perdonar son nuestra querida audiencia porque nos vamos a ir a un corte. Perdónenos, volvemos en un minuto.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Ay, bueno, ya no aguanté un poquito, es que ya entramos en calor y bueno, es interesante. Por favor, invita nuevamente a nuestra audiencia, ¿no? Para que venga para acá. Ya estamos aquí de vuelta, querida audiencia. Continuamos con el perdón desde el punto de vista de la filosofía transgeneracional. Y ya quedamos que no es perdón y olvido, es perdón, etimológicamente quiere decir poder dar, ¿no? Entonces, es un dar. Es un dar para las dos partes porque la persona que está solicitando el perdón... La raíz perdón es perdón. Otorgar algo. Otorgar algo. Sí. Igual que en el inglés. Sí. Igual que en el inglés, que es forgiven. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Sí, entonces sí. es más profundo porque estamos dando. O sea, cuando solicitamos y cuando otorgamos el perdón, las dos personas están dando y están recibiendo. ¿Por qué? Porque no es algo vacío. Cuando tú puedes identificar, y para esto es la constelación familiar, cuando tú puedes identificar la enseñanza que te dejó el que una persona llegara a tu vida y te lastimara, es rico, es un tema para evolucionar, porque lo que te vino a recordar es que tienes una memoria por sanar. Que en este caso de Colombia eso es lo que sucede. Hay mucha memoria por sanar. Y todo el conflicto que se ha estado metiendo en bucle es un conflicto en donde no se han dado la posibilidad de reconocer todo aquel dolor y sufrimiento primario. Pues yo nada más estaba ahorita recordando también el caso de Jesucristo, ¿no? También, que Él es enviado por Dios, Padre, digamos, y aquí es sacrificado. O sea, ¿cómo se sentiría cualquier padre cuando hacen eso? ¿Cómo actuaría? Con una tremenda violencia, venganza, ¿cómo actuaría? Pero él no actuó así, ¿no? Y él permitió, y esto fue como lo que dicen que es el cordero del perdón, ¿sí?
para una paz entre los hombres y Dios, algo así más o menos. Que algo tiene que ver el Yom Kippur también un poco con la cuestión de Moisés y los 80 días, ¿no? Más o menos. Bueno, pero... no es exacto, Iván. No es igual, por supuesto, pero... No es igual, no. Y el cordero más bien está representado en Pesaj, en la Pascua. El Pesaj, ok, perfecto. Sí, tiene razón. Sí. Pero más bien aquí yo creo que el tema que es muy controversial, porque ya no está en los términos de lo que la Iglesia Católica refiere, es que, por ejemplo, Jesús sabía perfectamente que tenía un principio y un fin en su vida. Que entonces precisamente cuando, o sea, estaba todo escrito, y que precisamente por eso cuando dice todo está consumado, o sea, él sabía que tenía que llegar a ese punto en donde tenía que morir de esa forma. Pero ahí vienen las teorías de que si continuó después, que si se fue a Cachemira, que si no murió, todas las investigaciones que han sucedido. Sí. Pero en realidad yo creo que lo interesante de Jesús es que vino a aclarar que, o sea, que se te puede perdonar fácilmente, ¿no? O sea, directamente lo que dijo Jesús, ¿no? Ya después toda la estructura que se devino después con Constantino y la iglesia, ahí como que ya entró como en más burocracia para el perdón, ¿no? Pero la realidad es que es un acto muy fácil. O sea, es un acto muy fácil en referencia a que tú puedes ir a hablar con el otro por medio de una persona que te ayude a representar a ese otro. O sea, no necesitas llegar con él. Puedes trabajar desde ese lugar reconociendo para qué la vida y las memorias los puso juntos. Porque los pusieron juntos para que ambos sanen esas historias que se quedaron atoradas por sufrimiento, por juicio, por dolor. Bueno, está bien. Pero es algo, bueno, ¿cómo lo analizamos en torno a nuestra América Latina? Hablamos de mañana es el 12 de octubre. Todos los años siempre han pasado aquí, hay manifestaciones enfrente del monumento a Colón en contra de la llegada de los españoles, otros se reivindican como una mexicanidad que otros más dicen que no existió jamás. No sé, ¿qué es lo que está pasando en nuestra América Latina y nuestra gente? Bueno, mira, vamos a aclarar rápidamente qué pasó en Colombia, ¿no? Que bueno, es como el caso tipo de lo que sucedió en América Latina. O sea, llegaron el Cristóbal Colón, después llegó Hernán Cortés y bueno, los correspondientes conquistadores a cada uno de lo que no eran países, pero bueno, en este caso Colombia fue llamada Nueva Granada. Sí, así es. ¿No? Desde 1572. Y te puedo comentar algo rápidamente. Desde ese momento, desde que empezó el tema de la conquista, se sometieron a trabajos forzados a muchos de los originales por parte de los gobernadores de esa época y de los funcionarios, con una alta mortalidad de gente nativa. Sí. Después, al morir estos, al quedarse sin población, se introdujeron esclavos negros para cubrir la mano de obra. Después, la insurrección de todos estos descendientes devino en varias situaciones en donde la gente, o sea, lo que quedó de esa población volvió a levantarse en armas. Y por ejemplo, te voy a comentar un caso de por ejemplo, los comuneros, en donde a uno de ellos lo mataron y sus hijos fueron declarados como infames, o sea, sus descendientes. Todos sus bienes confiscados, todavía se extendió a la familia. Hogares destruidos y el hogar regado con sal. Entonces, qué rencor, ¿no? Qué resentimiento. Sí. Entonces, y te pongo otro caso, por ejemplo, el de la masacre bananera. Ya después, en este siglo XX, igual llegó el ejército contra trabajadores. Entonces, si tú empiezas a mirar cómo está desde la llegada del español a cómo fue transcurriendo toda la historia,
lo que resulta es masacre, tras masacre, tras masacre, tras masacre, campesinos, nativos, primero nativos contra conquistadores, después campesinos contra señores feudales, después igual campesinos otra vez contra gobierno. Y te voy a poner un dato curioso. Una vez que se dio el golpe de Estado en 1953, que ya ves que hablamos del Bogotazo, Sí. Empezó esta lucha insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se unieron con el Ejército del Pueblo, después otra organización. El Ejército del Pueblo. Okay. Ajá, Sí. y el Ejército de Liberación Nacional. De Liberación, el ELN. El Sí. ELN. Okay, sí. Que ahorita lo que está haciendo el presidente de Colombia es exactamente como pactar con estos grupos, ¿no? con estos grupos, claro, Sí. siendo el más representativo las Fuerzas Armadas. Ujú. Es interesante porque las FARC, el Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional formaron la coordinadora guerrilla Simón Bolívar. Ok, sí. Recordamos que Simón Bolívar fue el Es el libertador, prócer, ¿no? ¿no? Sí, el el libertador básico de Colombia, Venezuela, Ecuador. Ajá, sí. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta la historia? Al saber que existe una coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que de alguna forma no ha terminado la lucha de esa gente originaria. Ujú. Sí. ¿Y con quién están peleando? Ahora están peleando no con el español, están peleando con el mestizo, que ya es la mezcla. Pero para ellos, para la mirada del inconsciente, la mirada profunda del inconsciente, siguen pidiendo recuperación de la tierra, siguen pidiendo condiciones de vida mejores. Sí. Y lo que está pidiendo todos estos grupos es que se devuelva la vista a todos aquellos que murieron antes. Ujú. Que sean perceptibles, pues, que se les pueda ver. Que se les pueda ver, Ajá. que tengan una Sí, memoria, sí, que exacto, estén en la claro. memoria. Están olvidados. Ujú. Están olvidados. Si tú analizas toda la historia de Colombia, de veras, ha sido desde la conquista, después han sido guerras civiles, guerras entre conservadores y libertadores, la crisis bananera, los comienzos de la guerrilla con el golpe de Estado, y ha sido todo lo mismo. O sea, todo el tiempo ha sido lo mismo. ¿Qué procuraríamos nosotros? Y bueno, yo tengo una parte que me gustaría decir, ¿no? Que es que lo primero que creo que podíamos hacer todos, incluidos de veras desde el corazón, incluido el pueblo colombiano, Sí. es poder reconocer en la memoria, sin juicio, a todos los involucrados y mirarlos sin distinción. O sea, ambas partes. Okay. A la gente que ha perdido la vida en los grupos armados, a la gente civil que ha perdido la vida, al gobierno que ha también tenido bajas en un primer momento, ¿no? Porque como te digo, la guerra es una energía que va mucho más allá de nosotros mismos. Ujú. Y si tú no empiezas a reconocer a todos los que perdieron la vida, esa memoria sigue activa. Ujú. Okay. Como primer punto. Pero también es interesante ahorita recordar este 12 de octubre, y como yo te decía, si el pueblo español ya hizo un reconocimiento por lo que pasó con los judíos en 1492, creo que sería importante también que se pudiera hacer un reconocimiento por el genocidio en América. Ujú. O sea, pedir este perdón, ¿no? Pedir este perdón Ajá. público, Sí. y nosotros, ¿no? Nosotros ahora mestizos, nosotros ahora original que gente, aceptar que de alguna forma son nuestros padres también. Pues no sé si eso ya se habrá hecho. No, Según yo, no. pues, he visto, bueno, Alemania con el holocausto, está bien, sí. sí. Japón creo que no lo ha hecho directamente tampoco con las víctimas que causó en todo Asia, ¿no? Ajá. Digo, tiene todavía un problema con las mujeres
de consolación en Corea, ¿no? Que también están pidiendo esa reivindicación, no lo ha hecho. Pero no sé si no lo han hecho ellos. No, no lo han hecho. Porque, no. bueno, te comento nada más que en un viaje que tuve allá no hay un reconocimiento público por este hecho. Por ese hecho, que fueron 5 siglos. Bueno, 5 siglos. Sí, todavía, precisamente, ¿no? Sí. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que si empezásemos, ya se hubiese notado. Ya se hubiese notado, sobre todo en nuestro sentir. Sí, porque en el sentir del mexicano es lo que suena español le tomamos distancia, ¿no? Okay. Y en algunos países como Colombia, lo que suene a original, a nativo, tomamos distancia. Entonces no puede ser, o sea, somos una mezcla de esas dos partes más de todos los demás que llegaron después. Pero es interesante porque por lo que ya comentamos, o sea, la memoria no se puede tapar. Cuando tú no reconoces a las víctimas de sucesos, llega a otros en su lugar que se victimizan para poder decir, oye, falta alguien por mirar, falta alguien por reconocer el dolor, hay una emoción que se quedó atrapada. Pero bueno, eso es un poco, no sé, como si Estados Unidos pidiera perdón por tanta intervención en Latinoamérica, una cosa así, no sé. Sería también hasta favorable, yo creo, sí, ayudaría mucho a distender las relaciones, ¿no? Yo creo que sí, además, o sea, si hay un día para pedir perdón, ¿no? Si hoy ya estamos en Yom Kippur, ¿no? Si institucionalmente para una población, para un pueblo como es el judío, que es que ha conservado su estructura 5.777 años, ha sido relevante perdonar, entonces pues son un ejemplo, ¿no? Independientemente de cuál sea su devenir en el mundo, existe como una posibilidad, o sea, existe para ellos. Jesús lo promovió, ¿no? La filosofía transgeneracional te dice, ¿sabes qué? Perdona y libera. Porque si no perdonas, estás, como tú dices, cargando energéticamente a una persona que te puede estar avejentando, te puede estar enfermando, porque la tienes contenida en tu ser, porque no la puedes liberar. Y aparte de todo, mira detrás la enseñanza de esta persona. Reconoce qué memoria te vino. Porque si alguien viene y te agrede, te está agrediendo a alguien que te agredió igual que un familiar. A ti o a un miembro de tu familia transgeneracionalmente. Entonces lo que necesitas, lo que se requiere ver es dónde estuvo. O sea, me lleva a pensar que no sabemos ni siquiera perdonar. No. Eso es preocupante, que no sepamos perdonar. En primer lugar, entender, y luego saber perdonar. Entonces, no sabemos hacer este proceso. No. Y cuando decimos, te perdono, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Es descargar un poder, un orgullo sobre alguien o qué cosa es? Pero bueno, tienes 3 minutos para que nos platiques esto. Bueno, lo que estás haciendo normalmente cuando dices, bueno, sí te perdono, es precisamente ejercer poder sobre la otra persona, porque la otra persona está tratando de liberar su culpa. Sí. Claro, pero como tú lo estás haciendo desde un nivel, desde un ladrillo más arriba que esta persona, no estás colaborando, no estás aprendiendo, y esa persona, tarde que temprano, al no sentir, al no aprender, se queda con esa culpa. Y una persona con culpa promueve mucha derrota en su vida. Derrotas financieras, accidentes, golpes, multas, ¿no? O sea, la culpa es un imán para atraer desgracia. Entonces, cuando tú no puedes resignificar el hecho donde digas, ¿sabes qué? Dejo de ser culpable para ser responsable de esto que estoy viviendo contigo, porque por ejemplo, en el caso de una persona, un guerrillero y un militar, ¿sabes qué? Estamos tan unidos, ¿no? En esto, es sangre con sangre, que algo más fuerte que nosotros está vibrando, y es la historia de este país, la historia de América Latina. Rita del Pilar Hernández Pacheco, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, de veras aprecio mucho todo esto. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a despedir
citando una letra, al final de la letra de una canción de Daniel Biglietti, que muchos compañeros allá en Sudamérica lo conocen muy bien, que se llama Te Perdono, y que dice, te perdono no amarme, pero eso sí, seguro que te perdono porque así más o menos así es la letra. No es cierto. No, pero eso sí, ya no me acuerdo. Ya no te acuerdas. Bueno, parafraseando a otro, Daniel, que hoy precisamente me decía, pues lo que hayamos hecho en el año hay que perdonarlos, ¿no? Y yo le decía, pues sí, yo creo que sí hay que perdonarlos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Que si ya entendimos que en este mundo venimos a aprender juntos, pues no hay nada que perdonar, hay que aprender. Bueno, y eso sí, todavía no me acuerdo. Bueno, ya volveremos a otro programa. Salve audiencia.